¿Qué tal? Buenos días, El Mostrador Televisión. Estamos en la entrevista del día. Nos acompaña don Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, muy conocido empresario, defensor, activista de la pequeña empresa de este país. Don Roberto, bienvenido al Mostrador Muchas gracias Televisión. por la invitación. Queríamos empezar conversando con esta iniciativa gubernamental de el impulso competitivo, que está en veremos, ¿no? Porque tiene cosas buenas, cosas más o menos y cosas malas. En la SECMA ha habido una, y usted personalmente ha hecho una campaña. Una campaña y una clarificación bastante bien dura. Dura, digamos las cosas como son. Mira, a mí me llamó mucho atención cuando fue el anuncio, y de verdad que cuando lo escuché por televisión me paré y lo aplaudí. Pero después cuando llegó el documento y empezamos a analizar en detalle cada partida de las 50 medidas, algunas realmente son buenas, otras ni tibias, por decir algo, y algunas muy, muy malas, para nuestra opinión personal. Podemos estar equivocados también, nos gustaría primero estar convencidos. Segundo, nos llama mucho la atención que todo lo relacionado con comercio exterior no fuimos citados a las comisiones. Es decir, que nuestra opinión no fue tomada en cuenta tampoco. Y no solo la nuestra, sino que muchas de las asociaciones gremiales exportadoras e importadores, cero participación, como se dice en el buen chileno, huevo, con la participación en las comisiones que fueron el documento final. Pero pongámosle un poquito de contexto político previo a las medidas específicas, porque el cambio ministerial, el cambio de ministerio, salió el ministro Fontaine. Que esto fue antes. Y esto fue antes, ¿no es cierto? Pero hoy día tenemos un nuevo ministro. Está el ministro Pablo Longueira, y el ministro entró diciendo que para él uno de los temas básicos del ministerio era pequeña industria y fomento. En fin, eso, mira, yo creo que es muy, muy positivo, pero los hechos son los que después hay que valorizar. Este impulso competitivo vino por una sola razón, que el dólar cayó en precipicio. Entonces la única manera de compensar este tipo de caída es aumentando los niveles de competitividad. Pero para aumentar los niveles de competitividad no es como un enchufe eléctrico, que tú aprendes y apagas, no. Son inversiones que se maduran en mediano o largo plazo. O sea que mucha gente empresarios chicos principalmente, que no tienen espalda suficiente, van a quedar en el camino. Eso hay que decirlo. Yo escuché al ministro anoche y me llamó mucho la atención porque resalta el hecho que yo considero que es una mala medida porque es una mala señal. El Chile paga. Pero si Chile paga lo han anunciado mínimo 5 veces ya. Si es la obligación, es pagar, no es una medida, para mi opinión personal. ¿Cómo es posible que el Estado, uno le entregue una mercadería y le paga 180 a 360 días, cuando al otro mes tú tienes que pasarle la plata del IVA? Bueno, veamos. Entonces, ese tipo de cosas van contra la ética. Es como, el Chile paga, para mi opinión personal, perdona Santiago, es como el gift card de la Polar. Pues el gift card no era, gift significa regalo. Yo le entregué los mamelucos al hospital y él me tiene que pagar el mameluco. Nada más que eso. Es decir, el atraso, el tratamiento que hacen no es los medida, grandes clientes. Es obligación del Estado pagar. El atraso los hace liquidar a ustedes IVA, y mientras esperan un pago, lo que se transforma entonces en un crédito. Un abuso, ¿no es cierto? Un abuso, y el Estado justamente lo que tiene que dar la señal, dar el ejemplo. Si yo no me lavo los dientes, mis hijos no se los van a lavar. Si ellos no pagan, otros tampoco van a pagar. Esto es un primer grupo de problemas que ustedes ven, digamos, desde el punto de vista del desempeño de las pequeñas industrias, ¿no es cierto? Las condiciones de los grandes clientes, por ejemplo, las condiciones de pago. Entre los grandes clientes está el Estado, está el retail, las grandes tiendas. Pagan cuando quieren. Pagan cuando quieren. Un segundo, la insuficiencia de capital. ¿Cómo estamos en tema de capital para la pequeña empresa? Mira, yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo, y aquí nuevamente, en el impulso competitivo, en vez de descentralizar y entregar más recursos y encontrar una institución que compita con la banca, porque eso es lo ideal, bajar las tasas de interés y hacer más competitivo, lo encajona. Son las famosas IGR, son instituciones de garantía recíproca, que en los países desarrollados es extraordinariamente positivo. ¿Por qué? Porque la mayoría, uno va al banco y el banco le exige la garantía, le entrega la casa. Y mientras no paga hasta el último peso, no le levanta la garantía. Mientras este Instituto de Garantía Recíproca
te entrega cupones y uno tiene la capacidad de... Que es una ley, en Chile es una ley. Es una ley, pero está concentrado un gran porcentaje en una sola. El 85% lo tiene una IGR. Y con esta medida que Corfo está, que le van a entregar los recursos también a la banca para administrar este tipo de cosas, más concentración va a existir. Es decir, aquí hay un problema de concentración de la garantía recíproca, ¿no es cierto?, en un solo operador. Claro, en la banca uno que tiene concentrado el 85%. El 85%. Entonces, claro, efectivamente es demasiado tener el 85% del mercado. Entonces, el impulso competitivo era justamente descomprimir esa situación y lo está apretando más. Tercer problema, recursos humanos. Estos son como los tres grandes problemas. El primero, condiciones de pago. Segundo, financiamiento. Tercero, recursos humanos habla del CENSE aquí, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer algunas modificaciones menores. La verdad que la falla del CENSE es una falla del sector empresarial. Digamos las cosas como son. Aquí es el 1% de la regulación imponible, ¿verdad? Que el Estado, en la ley habla de una franquicia tributaria. Garrafal, definición, porque es un subsidio del Estado. Una plata de todos los chilenos que se le regala al empresario para capacitar a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces quieren hacer algunas modificaciones porque la utilización es muy, muy baja. ¿Lo usa quién? La grande empresa. La grande empresa, pero en ese aspecto yo aplaudo a las grandes empresas porque están usando un subsidio y están abaratando sus costos. Pero las grandes empresas tienen el concepto metido en la cabeza, que es positivo, que hay que invertir en el capital humano. El pequeño y mediano todavía lo considera gasto. Entonces lo invierte el pequeño y mediano empresario. Esa cultura la tenemos que cambiar nosotros. Ahora, las condiciones, el volumen en los cuales lo pueden utilizar, hay que cambiarlo porque para un pequeño empresario es difícil prescindir o generar, digamos, un modelo de capacitación que le permita prescindir de la dotación de personal. Es muy bajo, lo que pasa es que es el 1%. Y el monto es bajo, además. El 1% de la remuneración disponible. Es efectivo, el 98%, el 87% de los trabajadores están en las pymes, en las MIPYME, perdón que me equivoqué, en las MIPYME, pero está atomizado, entonces tiene muy poco cada uno, ¿me entiendes tú? Y eso trae como consecuencia que la baja el nivel de utilización. Más aún, en el gobierno anterior fue aprobado por unanimidad, o sea que izquierda, derecha, centro, todo, que le bajaron de 13 UTM, que era el derecho mínimo que tenían los microempresarios, a 9 UTM. ¿Por qué? Porque se descubrió una trampa en Rancagua. Yo no sé, siempre todo pasa en Rancagua en este país. Uno quiere una pifia por Rancagua, es el símbolo. Pero debe ser Rancagua, el justo medio del país. Es Rancagua. Pero es como si yo hubiese encontrado un error en un colegio municipalizado o subvencionado, que el director se robó la plata y los castigó a todos. No, porque en los microempresarios, ¿quiénes están ahí en los microempresarios? Está la mano de obra no calificada. Hasta la mano de obra no calificada, ahí hay que inyectarle recursos del censo. ¿Cuáles son los mecanismos para evitar, digamos, para dentro de esta atomización poder aprovechar los recursos de capacitación? Subirlo de nuevo a 13 UTM. Que todos tienen a lo menos 3 UTM, que son 500.000 pesos anuales. ¿Por qué? Porque tú estás favoreciendo al más débil del sistema, que son los microempresarios y su mano de obra que es no calificada. Las grandes empresas tienen ingenieros, tienen de todo, y tienen el concepto, que es lo más importante. Está bien que lo hagan, está extraordinario, pero tienen el concepto de que la mano de obra también hay que de alguna manera... ¿Tú sabes por qué se llama mano de obra? Porque tú le compras al trabajador la fuerza. Hoy día hablas de capital humano porque estás invirtiendo en el conocimiento de las personas. Ahora, es bueno recordarle a los telespectadores, ¿no es cierto?, que estamos hablando prácticamente del 98% de las empresas del país. El 98, va a ser exacto, ¿ya? El 98. Que generan además el 60% del empleo nacional. No, perdona, ahí sí que te... más, el 87%. 87%. Pero mira, por favor, léete el informe que salió en el diario El Mercurio, no más grande que esto, ¿ya? Que los 400.000... Bueno, esto es bastante grande, ¿no? Depende de la perspectiva que uno lo mire. Ya. Que el 90 de los 400.000 nuevos empleos, porque se ha dicho, ¿verdad?, que ha crecido el 400.000 nuevos empleos. Escucha la cifra,
el 95% de ellos han sido generados en los microempresarios del país. El 95%. Los microempresarios tienen del total, el 43%. Los pymes tienen el 37%. La suma de 37 más 43 está al 80% que tanto se habla. Ya entonces, bueno, estamos hablando de el mayor volumen de empleo, ¿no es cierto? El mayor volumen de empresas existentes, pero estamos hablando apenas de un 15, 20%. 20%, el 2% tienen el 20% de la mano de obra. Y mano de obra calificada y bien pagada. Está bien, pero estamos hablando además de las ventas totales del comercio, ¿cuánto es? No, ellos tienen el gran porcentaje, no, que acá es menos representativo el ¿Cuánto? 98%. Mira, 15, 20. El 15% tienen las pymes y los microempresarios no alcanzan a tener ni el 5%. No, es la mínima expresión. Esto en los países desarrollados es justo al revés. Es justo al revés. Claro. ¿Alcanza cuánto? 45, 50%. Pero fíjate, Santiago, te compro que fuera así. Pero que el rol de las MIPYME es un rol social, que tiene que ser complementario al rol económico, porque si no existe un estallido social. Es que es muy importante esta cifra o esta relación que estamos haciendo para entender por qué estos otros tres problemas que se señalamos al principio, condiciones de los grandes clientes, es decir, me demoro en pagarle lo que usted me ha vendido. El Chile paga. El Chile paga, ¿no es cierto? 30, 60, 90, 120 y a lo mejor, ¿ya? Insuficiencia de capital. Insuficiencia de capital para invertir en ¿Sabes lo que pasa? Que la insuficiencia, se ha hecho análisis de algunas fundaciones que se han preocupado de las pymes y generalmente la gente dice que le faltan recursos, pero la mayoría le falta gestión. Y además la tasa que le cobran lo hace casi impagable. Es un hecho muy similar a la Polar. Yo te aseguro que cuando el chico pide plata, no le importa la tasa. Firma nomás, porque entonces, necesita la plata. Vamos al impulso competitivo. El impulso competitivo del gobierno, sí, toda esta idea, ¿no es cierto?, de que venían, caía el tipo de cambio, etcétera. Pero nos quedamos paralizados con los puertos. Es decir, la propia gente de gobierno dijo, mire. Ahí yo no lo entiendo. Ya. Ahí sí que yo peco, porque estoy leyendo a mis colegas empresarios, a otras asociaciones gremiales, y manifiestan que es una medida competitiva. Yo creo que al revés. Va a lograr una mayor concentración en mayor nivel, en menor número de embarcadores. Fíjate que, primero, lo que se pretende hacer Puerto Seco. El Puerto Seco significa que yo puedo dejar mi mercadería aquí en Santiago. En Santiago todos sabemos que estamos contaminados y que tenemos que descongestionar la movilización, ¿verdad? ¿Vas a llenar de camiones Santiago? No, eso no, porque van a salir para afuera, van a quedarse aquí. Me explico. Segundo, se va a concentrar en embarcadores. Va a haber integración vertical. La integración vertical lo único que hace es aumentar los costos. Porque cuando tú vas al banco, estoy por el caso típico, quiero comprar una casa, tomo el crédito hipotecario, ¿qué te hace el banco? Te entrega el abogado, te entrega el crédito hipotecario, te entrega la garantía, te entrega el seguro de cesantía, te entrega una serie, te entrega un paquete. Entonces los chicos no pueden competir contra ese paquete, aunque sea más barato, porque el banco te lo ofrece completo. Obvio. El seguro de la casa también te ofrece todo. Hace un paquete. Entonces eso es lo que se llama integración vertical, ¿verdad? Lo mismo pasa con los barcos, con los embarques. Con los embarques. El seguro, el transporte, te va a concentrar en cuatro, no más de cuatro. La medida es antepuertos, ¿no es cierto? Antepuertos por descongestionar. Segundo, todos sabemos que San Antonio, cuando tú vas a San Antonio, está cada vez más muerto casi, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, no con ánimo de ofender. Pero requieren tú descentralizar este país. Cuando tú pides, ya tenemos concentrado los retail, los bancos, las ISAPRE, tenemos todo concentrado, quieren concentrar más esto. Y además, están los agentes de aduana. Existen 260 agentes de aduana. También van a estar concentrados ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, fíjate, el único gremio empresarial que ha ido a reclamar esto. Los otros todos lo aplauden. Todos lo aplauden. Si me dan el argumento en contra de lo que estamos diciendo nosotros, lo aplauden. Pero sin embargo había un movimiento fuerte, pero en las ciudades puertos tenía un movimiento fuerte. No, se paralizaban el 14. Se paralizaban el 14. Tú sabes que la mayoría de
de las asociaciones gremiales están diciendo que eso, el cabotaje. El cabotaje, lo ideal es negociarlo con las contrapartes nuestras. Dice ya, que pasen los barcos peruanos, pero también nosotros que pasen los chilenos. La reciprocidad se llama. Y eso está en los acuerdos comerciales. Entonces, no estamos contra el cabotaje. El que está, que yo he escuchado, no lo he leído, el que está contra el cabotaje son los marinos chilenos, por razones obvias. Porque van a poder entrar barcos bolivianos, porque tienen barcos, ¿verdad? Peruanos. Aunque no tengan mar todavía. No, sino Suiza tampoco tiene mar y tiene barco, tiene flota pesquera. Una de las más grandes. Para información. Claro, entonces ellos también lo consideran como una cosa estratégica. Ya es un problema de otro orden, que yo no lo manejo. Pero el cabotaje, si hay competencia y hay reciprocidad, pueden bajar los costos, pero en las otras no. Ahora, en este esquema, ¿no? Primero, el abuso, digamos, en sistemas de pago. Segundo, financiamiento. ¿Qué financiamiento exacto para la MIPYME? Porque ya hablamos de las sociedades de garantía. Sí, mira, aquí se habla mucho de economía de mercado, y se lo escuché también al ministro actual, ¿verdad? Al ministro Dongueira. Cuando tú vas a un banco, tienes cero capacidad de negociación. La capacidad de negociación la tienen las grandes empresas con su banco, ¿verdad? Por lo tanto, la sociedad de garantía. Cuando la capacidad... ahí voy. Pero la capacidad de negociación, economía de mercado, primero se vendió el concepto de economía social de mercado. No sé si te acuerdas tú. ¿Por qué social? Porque el centro era el hombre y mercado porque buscaba la competencia perfecta. ¿Ok? Okay. Le sacaron el centro del hombre, era economía de mercado. Cuando existe la competencia perfecta, cuando yo tengo capacidad de negociación contigo, Santiago. Pero si yo te voy a imponer una condición, no hay mercado. Entonces, cuando existen estos grados de concentración que hemos mencionado, no está funcionando el mercado. Hay una asimetría demasiado grande. Lo ideal son los IGR, porque le estás inyectando. Pero si tienes los IGR, tienen el 85% de los IGR están concentrados en una sola mano, también es delicado. No, hay que crear más IGR. Pero a eso quiero llegar. Es decir, el instrumento es bueno. Hay que tener IGR, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay que tener entonces instituciones de garantía recíproca que permitan, ¿no es cierto?, terminar con las asimetrías de mercado. Justo. Ahora, ¿por qué está concentrado en uno y por qué no hay una regla o una norma que permita nivelar? ¿Cuáles son las razones están haciendo que algunas nuevas, pero va a ser re injusto, están haciendo unas nuevas que van a tener condiciones distintas, según Corfo, al que tiene concentrado el 85%? Que se lo ha ganado el mercado. No podemos estar diciendo que estamos contra el que tiene el 80%. No, pero que exista un mayor nivel de competencia, pero hay que alimentar esta competencia. Si tú le estás dando mejores ventajas por haber nacido primero a este señor que ya tiene el 85% y le cambian las condiciones a los que están naciendo hoy día, están dando qué señal. Entonces, que se mueran esto y que esté vivo. Pues estás alimentando a los que están naciendo. Pero esto le estás cambiando las condiciones. Pero, ¿cuáles son las condiciones exactamente que cambian? ¿Son por razones tecnológicas, por razones...? Mira, lo que yo tengo entendido, porque no le digo en detalle, antes la IGR colocaba 1 peso y Corfo colocaba 9. ¿Ok? Esa era la garantía, entonces hay un riesgo estatal y todo esto. Entonces Corfo hoy día pretende, y tiene que haber alguna razón técnica también, pero se están creando 2 realidades, que es lo fatal, que estos tengan un fondo común, los nuevos. Pongan el 1 y cuando tengan propuestas concretas le pongan 9. Y le están cambiando las condiciones porque generalmente el pequeño empresario no tiene garantías tampoco a veces. Entonces, ¿qué tiene que creer en el proyecto? Y Corfo le está diciendo no, que sean garantías reales. Entonces le está limitando también que vayan a algunos de estos recursos del Estado a los que más lo requieren. Y le crea, y por otro lado, le entrega recursos a la banca, recursos para crear fondos de garantía. ¿Me entiendes tú? Entonces la banca va a tener una mayor ventaja que con el que lo IGR, porque ellas le van a entregar los fondos de garantía. Ya, ahí tenemos un problema y un problema serio, porque si se crean dos realidades, dos realidades y con criterios diferentes, entonces no ahí hay competencias desleales, que son 2 conceptos distintos. Segundo tema,
clasificación de las pymes y DICOM, básicamente. Este artefacto que ha terminado siendo el infierno para mucha gente. Yo quisiera señalar otras medidas previas y te acepto la pregunta de forma inmediata. A mí parece que al ministro le dijeron, oye, tiene que darme 50 medidas competitivas. Y empezaron a sumar cuestiones al lote. La señalética, si esa no es una medida. Es cumplir con normas internacionales. Señalética para la calle, el transporte. Puede tener algún impacto, que se muere menos taco, puede haber algún impacto, pero va a compensar el $0. Oye, pero la que más me río yo, porque es terrible ya, eliminar el impuesto a las casas rodantes. ¿Cuántas casas rodantes? O alguien del gobierno. Este no es el medio oeste norteamericano, ¿no es cierto? Que es la cultura de on the road. ¿Ah? Aquí, ¿qué casa rodante? ¿Qué casa rodante? ¿Qué impulso competitivo eliminar la casa rodante? ¿Cuántas casas rodantes? Es por una sola vez. Cosa importantísima que eliminaron el impuesto al software. Que pagaba un 15. Fíjate que el whisky entraba con 0 y el software entraba con el 15. ¿Y qué estábamos vendiendo como país? Que llevamos 20 años tratando de vender. Innovación. ¿Y qué es el software? Innovación. Y le colocaba impuestos. Pero sí, oye, hay cosas ridículas en este país. Ridículas. No le estoy echando la culpa a este gobierno. Esto se arrastra de la época 30 años. El auto, gasto rechazado. Pero si mi nana tiene auto, ¿cómo? Si el auto no es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Ahora, el impulso competitivo traía 3 cosas que eran tributaciones y afines, dicen ustedes. No imputación de gastos, gastos que no se pueden... No te impresioné, parece, con la cuestión de si este país quiere ser innovador. Porque eso el auto no puede ser gasto rechazado. No, sí me impresionó, pero está... Bueno, pero es que desde el punto de vista, además de la producción de conocimiento crudo, digamos, de innovación y producción de conocimiento, el país... atrasadito, ¿no es cierto? Claro, y que además ingrese el software con... mutuo aquí realmente hemos invertido poco en innovación, efectivo, pero también hay impuestos que se cobraban porque se está eliminando, que tú si no te dedicabas al objetivo de la empresa, por ejemplo yo hacía comida y quiero hacer una máquina industrial, como no era el objetivo, esa investigación, te lo rechazaban como gasto y pagabas un impuesto del 35%. Se está liberando eso. Porque todas las empresas hoy día no solo piensan en su nicho, sino que tiene que ser mucho más amplio. Pero el drama de una pequeña empresa es, además de instalarse, ¿no es cierto?, es empezar a timbrar documentos, empezar a pagar patentes, empezar además... Mira, fíjate que sacaste un tema que es formidable. Güey. Tú sabes que yo leo los diarios y cada vez que leo cuando dicen Chile constituir una empresa son 27 días. El actual gobierno lo lleva a 16. Suponte que se mantengan los 27 días. Trata de instalar una panadería en 27 días. Oye, una oficina de abogado, puede ser una oficina de periodista, puede ser en ese tiempo. Pero no, cualquier cosa que tenga algún impacto en el medio ambiente, mínimo 6 meses. Pero mínimo 6 meses. Y como todo hoy día tiene impacto, porque cualquier cosa que uno haga va a influir al medio ambiente, positivo o negativamente, tiene mínimo 6 meses. Pero si el otro día fue para la risa, estábamos frente con no era el nombre, era una autoridad del gobierno y estaba el alcalde. Entonces cuando me tocó la palabra a mí, le digo, oye, me dirigí al alcalde, oye, ¿cuánto te demoráis en dar la patente? Como 90 días. Entonces, ¿cómo son 27 días? Si aquí están diciendo que son 27 días. Porque hay que medir las consecuencias. Es efectivo, en una municipalidad, que es la estación central, dan una patente provisoria, efectivo. Pero es una municipalidad. Además, la patente provisoria no anda ahí con, ¿no es cierto?, con todos los temas de, bueno, permisos ambientales, todas las cosas. Pero, bueno, cuesta mucho instalarse. Nos instalamos. El sistema de pago es muy lento. Sí, pero te puedo hacer el sistema de pago me cogió la máquina. Pero que fíjate que instalarse en Chile. Yo pongo un almacén. Trabajo con mi señora. ¿Tengo que tener 2 baños? 2 baños.
Pero puta, si yo en mi casa tengo un baño para la vieja y la vieja, si la misma vieja que estamos trabajando aquí, ¿por qué voy a tener dos baños? Dos baños. Dos baños. Entonces, está Dos todo baños. hecho contra las pymes, güey. Todo está hecho contra el chico, güey. Sonó feo, pero está todo hecho está contra el chico, güey. Si todas las leyes chilenas, si tú pensás en cualquier ley chilena, está hecho pensando en el grande, pero perjudica al chico. Bueno, y este infierno no de es las infierno. pymes, el infierno hay que de DICOM, limpiar, hay que limpiar. el DICOM. No, mira, yo el DICOM he dado una pelea, no estoy en el DICOM, porque puede haber gente que cree que estoy en el DICOM. He dado una pelea que incluso me agarré con otra institución nuestra, porque considero, mira, el presidente Allende, el expresidente Allende cayó más bien por las amenazas al derecho de propiedad, porque todo se conoce. Pero el derecho de privacidad es un derecho superior al de propiedad. Mis datos son míos. Yo cuando escucho, cuando la banca se pelean los datos, la banca y el comercio, ¿de quién son los datos? Pero si los datos no son ni de la banca, ni del comercio, son míos. Si tú me pides el papel de antecedente, tú no tienes derecho a pedirlo. Yo tengo que ir y si quiero te lo doy. Pero si son míos. La sospecha de que todas estas bases de datos se venden en el Persa Bio Bio es muy fuerte. No sé, pero oye, pero si no necesitas ir al Persa Bio Bio, los bancos se meten en el computador con tu ruta y se dan todo. Además tienen una propiedad en red, ¿no es cierto?, tremenda. Pero si eso para mí hay que analizarlo desde la perspectiva de los derechos. Y los patúos dicen el argumento de ellos, porque me lo han dicho 100 veces, que son públicos. Pero no es público que tú vendas mi información. Sí, no, por eso no. Eso es, la información El es mía, negocio no la vendas. público de los- Tú, si quieres, te lo consigues públicamente, pero no vendas mis antecedentes. Y se venden. Don Roberto, le dije que se nos pasaban muy rápido los minutos aquí y lamentablemente llegamos al final de esta conversación, pero creo que quedó claro. Invítenme. Quedó claro para la para los próxima. telespectadores además, ¿no es cierto? Abuso en los sistemas de pago, capacitación, recursos, sociedades de garantía, ¿no es cierto? Y vamos acortando los plazos para poder instalar pymes, que son el 98% de las empresas que existen en el país y el 87% de empleo generado en el país. Muchas gracias, Gobernador Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la Roberto, invitación. Gobernador Televisión.